En este cuarto domingo de Adviento resuena de nuevo en nuestros oídos el saludo de María. Como Isabel tenemos que recibirlo con sorpresa y agradecimiento. Si somos personas llenas del Espíritu de Dios, saltará de gozo nuestro corazón y nuestra vida renacerá a la esperanza. Nos visita la Madre del Señor y, al tiempo que experimentamos nuestra pequeñez, abrimos los brazos y el corazón para acoger al Emmanuel que llega para hacer realidad la salvación. La presencia de María que sale a nuestro encuentro, en medio de las dificultades de nuestra vida y de los acontecimientos que hacen sufrir a tantas personas hoy en nuestro mundo, tiene que ser una bocanada de aire fresco que nos haga, al creer en Dios, creer también en una humanidad capaz de abrirse a lo nuevo y experimentar el gozo y la esperanza verdaderos. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy, cuarto domingo de Adviento, 22 de diciembre del 2024. Primera lectura. Lectura del profeta Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 4a. Esto dice el Señor. Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. Por eso, los entregará, hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá, junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Salmo responsorial 79. Respondemos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Respondemos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó, y al hombre que tú has fortalecido. Respondemos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida, para que invoquemos tu nombre. Respondemos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Hermanos, al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El silencio de María en la fe y la esperanza. El misterio de lo pequeño. Las lecturas de este domingo quieren magnificar todo esto que está llegando como lo más concreto de la Navidad. El profeta Miqueas, contemporáneo del gran profeta Isaías, con palabras menos brillantes que ese maestro, pero con intuición no menos radical, presenta los tiempos salvíficos desde la humildad de Belén, donde había nacido David. Por lo mismo, el Mesías debe venir de otra manera a como se le esperaba. Su experiencia de la invasión asiria y su escándalo de cómo siente y vive Jerusalén, la capital, le inspira un mensaje que ha sido adaptado como oráculo mesiánico sobre Belén, el pueblo donde nació el rey David. Como sucede en muchos oráculos proféticos, no hay nitidez entre el presente inmediato y el futuro. Si miramos el texto en profundidad, podría inferir algunos aspectos interesantes y teológicos. Del nuevo rey se destaca, 1. Sus orígenes humildes. Como humildes fueron los orígenes de David, significados en la aldea de Belén. 2. Su continuidad con la dinastía davídica, que gobierna al pueblo desde tiempo inmemorial. 3. Será el final del tiempo actual de abandono y dispersión, el pueblo entero, incluso el reino del norte destruido, será nuevamente reunido. 4. En él se manifestará la obra de Dios que, a través de este rey, velará por su pueblo. 5. El objetivo es que el pueblo pueda vivir en paz, liberado de las angustias que ahora sufre, por eso este rey tiene como nombre la misma paz. Este oráculo del profeta Miqueas sobre Belén de Éfrata es asumido en la tradición cristiana por el uso que hacen de él claramente Mateo, capítulo 2, versículos 5 al 6, y Juan, capítulo 7, versículos 42, con una pregunta con la que se quiere parafrasear una tradición judía. Se consigna la villa de Belén de Judá como el lugar de nacimiento del Mesías esperado. Pero la verdad es que Jesús nunca dio a entender que hubiera nacido en Belén de Judá y más bien parece nacido en Nazaret. Confrontar Juan capítulo 1, versículos 45 al 46, capítulo 19, versículo 19. Por eso habría que pensar que, fuera de este texto que la tradición cristiana valora en profundidad, el judaísmo oficial pensaba más en Jerusalén, como ciudad de David, que le pertenecía por conquista. Luego, los cristianos, al aceptar a Jesús como Mesías, después de la resurrección, vieron lógico que naciera en Belén. Pero, asimismo, quisieron ver en el cumplimiento de este oráculo el sentido de lo pequeño y de lo insignificante frente al poder de la capital, donde se decidió la muerte de Jesús. Porque ese es, sin duda, el sentido que también tiene el texto del profeta Miqueas. Una vida personal para unirnos a Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10, aparece otro lenguaje distinto para hablar también de la encarnación y de la disponibilidad del Hijo Eterno de Dios para ser uno de nosotros, para acompañarnos en ser hombres. Su vida es una ofrenda, no de sacrificios y holocaustos, que no tienen sentido, sino de entrega a nosotros. El texto está construido con el apoyo en el Salmo 40. El autor de la carta rechaza los sacrificios, 4 géneros de sacrificios, para mostrar su inoperancia, en realidad todos los sacrificios de animales y ofrendas de cualquier tipo, y presenta la vida de Cristo, el sumo sacerdote, como verdadero sacrificio, porque es personal. El autor considera que es un oráculo de la venida y de la presencia de Cristo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. La encarnación, pues, viene a sustituir los sacrificios antiguos,
porque alguien ha venido de parte de Dios para personalizar humanamente la voluntad de Dios. El culto ritual, pues, frente a la encarnación es lo que el autor infiere de todo este contexto del Salmo 40. De esa manera ya desde su venida, desde su encarnación, desde su nacimiento, se muestra el misterio de la ofrenda que va a la par con la conciencia más radical. Por eso, en virtud de esta voluntad de Dios, la historia humana y religiosa no se resuelve con la inoperancia de ofrendas sin alma y sin corazón. Dios tenía un proyecto de estar con nosotros para siempre, de una vez por todas. El cuerpo en este caso es la persona, su historia desde el primer momento hasta el final. María, confianza absoluta en Dios. El Evangelio de Lucas relata la visita de María a Isabel, una escena maravillosa, la que es grande quiere compartir con la madre del Bautista el gozo y la alegría de lo que Dios hace por su pueblo. Vemos a María que no se queda en el fanal de la Anunciación de Nazaret y viene a las montañas de Judea. Es como una visita divina, como si Dios saliera de su templo humano, ya que podría llevar ya en su entrañas al que es grande, Hijo del Altísimo, y también Mesías porque recibirá el trono de David. Muchos títulos, sin duda. Es verdad que discuten los especialistas si el relato permite hacer estas afirmaciones. Podría ser que todavía María no estuviera embarazada y va a la ciudad desconocida de Judea para experimentar el signo que se le ha dado de la anunciación de su pariente en su ancianidad. Por eso es más extraño que María vaya a visitar a Isabel y que no sea al revés. La escena no puede quedar solamente en una visita histórica a una ciudad de Judá. Sin embargo, esa visita a su parienta Isabel se convierte en un elogio a María, la que ha creído, episteusasa. Gabriel no había hecho elogio alguno a las palabras de María en la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, sino que se retira sin más en silencio. Entonces esta escena de la visitación arranca el elogio para la creyente por parte de Isabel e incluso por parte del niño que ella lleva, Juan el Bautista. Vemos a María ensalzada por su fe, porque ha creído el misterio escondido de Dios, porque está dispuesta a prestar su vida entera para que los hombres no se pierdan, porque puede traer en su seno a aquel que salvará a los hombres de sus pecados. Este acontecimiento histórico y teológico es tan extraordinario para María como para nosotros, y tan necesario para unos y para otros como la misma esperanza que ponemos en nuestras fuerzas. Eso es lo que se nos pide, que esa esperanza humana la depositemos en Jesús. Pero es verdad que leído en profundidad este relato tiene como centro a María, aunque sea por lo que Dios ha hecho en ella. Dios puede hacer muchas cosas, pero los hombres pueden pasar de esas acciones y presencias de Dios. El relato, sin embargo, quiere mostrarnos el ejemplo de esta muchacha que con todo lo que se le ha pedido pone su confianza en Dios. Por el término que usa Lucas en boca de Isabel, episteusasa, la que ha creído, significa precisamente eso, una confianza absoluta en Dios. Si no es así, la salvación de Dios puede pasar a nuestro lado sin darnos cuenta de ello. María y Dios o dioses María son la esencia de este relato. No es que carezca de su dimensión cristológica, pero todavía no es el momento, para Lucas, de conceder el protagonismo necesario a su Hijo Jesús. Asimismo, el salto en el vientre de Juan también es primeramente porque hoy también hay una hija de Sión y una presencia de Dios en nuestro mundo, es la comunión de los servidores, de las personas audaces, de los profetas sin nombre, de los que hacen la paz y de los que sufren por la justicia. Una hija o comunidad que supera los límites de cualquier iglesia determinada y configurada como perfecta. Son como la prolongación de María de Nazaret ante la necesidad que Dios tiene de los hombres para estar cercano a cada uno de nosotros.
De ahí que en el cuarto domingo de Adviento la liturgia expone el misterio de Dios a nuestra devoción. Y debemos aprender, no a soportar el misterio, sino a amarlo, porque ese misterio divino es la encarnación. Ello significa que la vida se realiza en conexiones mayores de las que el hombre puede disponer y comprender. La vida tiene cosas más profundas para que el hombre pueda gobernarlas, comprenderlas o producirlas a su antojo. Y es que todo lo que nosotros creemos que es lo último, en realidad es lo penúltimo, así nos sucede casi siempre. Y por eso es tan necesaria la fe. De ahí que, con toda razón, este domingo propone como clave de vivencias la fe en la encarnación, en que Dios siempre está a nuestro lado, en que debe existir un mundo mejor que este. Y esa fe se nos propone en María de Nazaret, para que advirtamos que el hombre que quiere ser como un Dios, se perderá, pero quien acepte al Dios verdadero, vivirá con él para siempre. El cuarto domingo de Adviento es la puerta a la Navidad. Y esa puerta la abre la figura estelar del Adviento, María. Ella se entrega al misterio de Dios para que ese misterio sea humano, accesible, sin dejar de ser divino y de ser misterio. Y por eso María es el símbolo de una alegría recóndita. En la Anunciación, acontecimiento que el Evangelio de hoy presupone, encontramos la hora estelar de la historia de la humanidad. Pero es una hora estelar que acontece en el misterio silencioso de Nazaret, la ciudad que nunca había aparecido en toda la historia de Israel. Es en ese momento cuando se conoce por primera vez que existe esa ciudad, y allí hay una mujer llamada María, donde se llega a Dios, de puntillas, para encarnarse, para hacerse hombre como nosotros. Para ser no solamente el Hijo eterno del Padre, sino Hijo de María y hermano de todos nosotros. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.